La base del mensaje va a estar en Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 4, ¿no? Entiendo que no tengo que gritar nada, ¿no? Porque todos escuchan bien así en este tono, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Ahora comenzamos entonces. En Eclesiastés 10, hermanos, versículo 4, dice la palabra de Dios: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Quiero leer otra vez esa porción, hermano. Dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y nuestro tema en esta mañana será: ni loco dejo mi lugar. Ni loco dejo mi lugar. Dice acá que el príncipe puede estar enojado contra mí. Cuando habla aquí la Biblia sobre príncipe, está hablando de alguien que está en un lugar de poder, que está en un lugar de decisiones. Podríamos traducir eso para algunos países: un primer ministro, o en nuestros sistemas de gobierno aquí que son presidenciales. Si un presidente, si un gobernador se enoja contra mí, yo no voy a dejar mi lugar. El que está en el poder puede enojarse conmigo por mi fe. El que está en el poder puede enojarse conmigo por mi doctrina. Puede enojarse conmigo por mi estilo de predicación. Él puede enojarse todo lo que quiera, pero yo no voy a dejar el lugar que Dios me dio. Esta expresión que estoy usando, ni loco dejo mi lugar, es una expresión de la niñez en mi país, en Uruguay. Se usaba mucho esa expresión: ni loco, ni loco, ni loco. Y cuando se escuchaba eso, lo que quiere decir que ni lo pienses. Ni loco quiere decir ni lo pienses. También quiere decir ni lo sueñes. Quiere decir no lo esperes, no lo imagines. Así que si alguien que está en el poder está enojado contra mí, no piense, no sueñe, no espere, no imagine que yo voy a dejar el lugar que Dios me dio. Cuando nosotros, hermanos, leemos en la Biblia, en pasajes como el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 12 y el verso 31, habla acerca de Satanás como el príncipe de este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, Jesús también habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Y también en Juan, capítulo 16, versículo 11. Para los que toman nota, Juan 12, 31, Juan 14, 30 y Juan 16, 11, Satanás es presentado como el príncipe de este mundo. Y ahora el diablo puede estar enojado conmigo, el diablo puede estar enojado con usted por su manera de servir, por su dedicación a las cosas de Dios, por su consagración, por su sana doctrina, por su vida de santidad. El diablo puede estar enojado. Y el diablo, mis hermanos, como príncipe de las tinieblas, él no anda con pequeñeces. El diablo no es cariñoso. Él siempre va a querer preparar un ataque duro, fuerte, en contra de nosotros. El diablo siempre me va a querer atacar con todo el poder del infierno y con todas sus tribus de demonios. Pero aunque el príncipe de las tinieblas esté enojado contra mí, yo ni loco voy a dejar el lugar que Dios me dio. Cuando miramos en el libro de los Proverbios, si alguien quiere mirar ahí en su Biblia, en Proverbios 16 y en el versículo 14, en la primera parte dice así la palabra de Dios, Proverbios 16, 14. Dice que la ira del rey es mensajero de muerte. La ira del rey es mensajero de muerte. Otra vez un príncipe, un rey, una referencia a alguien que está en el trono, que está en el lugar del poder. Aquí el mensajero de muerte, esto nos habla de un lenguaje que sale del poder, porque la persona que generalmente está en el poder se siente como dueño de nuestras vidas. Esas personas con una palabra pueden terminar con una vida, con un gesto. Un gesto, por ejemplo, así, si pueden notar, la mano aquí.
un gesto así, o un gesto con el dedo hacia abajo. El que está en el poder puede con un gesto hacer que alguien nos corte la cabeza, nos dé un tiro en la cabeza, o nos baje el pulgar declarando nuestra muerte. Pero yo ni loco, aunque el rey sea un mensajero de muerte, yo no voy a dejar el lugar que Dios me dio. Yo no voy a retroceder. Por eso cuando algunos de ustedes que son memoriosos, a principios del año 2018, tuvimos una fuerte discusión ahí en Bolivia, porque el presidente de aquel entonces quiso hacer un nuevo código penal, ¿recuerdan? Y allí el presidente en el año 2018 había apelado a lo que conocemos como el artículo 8811. Y allí eso que era aplicado a terroristas, él quiso aplicarlo a cristianos. Y entonces quería condenar a la gente si predicábamos el evangelio en las calles, si nosotros testificábamos acerca de Cristo ganando almas, si hacíamos campamentos, conferencias, etcétera, podíamos ser llevados a la cárcel por 7 a 12 años. ¿Se acuerdan? Ese era el código 8811 que se quiso usar, y ese código iba en contra del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que ese artículo 4 dice que el Estado tiene que respetar y garantizar la libertad de religión y creencias espirituales. Eso dice el artículo 4. Pero nosotros levantamos nuestras voces porque nosotros ni loco nos íbamos a mover de la misión que Dios nos encomendó, de predicar el evangelio en las calles, en las conferencias, en los campamentos, en los púlpitos de la iglesia. Ahí ese es un ejemplo bien cercano de alguien que está en el poder y que quieren cortar la libertad. En este caso querían silenciar las voces de casi 2 millones de bolivianos que creen en Cristo. Así que, si me está entendiendo, hermano, el lugar donde Dios nos puso, por más que el príncipe se enoje, por más que la persona que está en el poder se enoje contra nosotros, no podemos dejar nuestro lugar, porque ese es el lugar que Dios nos dio. Eso nos permite recordar lo que Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta. Si lo puede ver allí en segunda de Timoteo 4:5, Pablo le dijo estas palabras. Les dijo así, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que cuando el príncipe, el que está en el poder, se enoja contra mí, la Biblia me anima, me motiva y me dice que yo tengo que sacrificarme, dice que tengo que soportar las aflicciones y cumplir mi ministerio. La palabra ministerio es importante que la entendamos porque la usamos mucho y a veces no entendemos su significado. En términos simples, la palabra ministerio es aquello que yo hago a favor de las almas. Lo que yo hago a favor de la gente. En otras palabras, ministerio es lo que yo voy a hacer a favor de mi pueblo. Y lo que yo tengo que hacer, de acuerdo a este texto que leí, es cumplir con mi obra de evangelista. En otras palabras, mi misión es la de predicar el evangelio. Y ni loco debo abandonar ese lugar. Tengo que predicar el evangelio. Aunque las leyes del hombre se agiten, yo tengo que cumplir mi misión, cumplir mi ministerio. Ahora, ¿cómo peleo yo en ese terreno? ¿Cómo peleo yo en un terreno de adversidad? Quiero llevarles ahora por un momento al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 23. Si pueden ir allí, hermanos, por favor, en Segunda de Samuel, el capítulo 23. Y ahí se nos habla acerca de los valientes de David. Y cuando la Biblia habla de algunos de ellos, yo quiero que pongan la atención, por favor, en el versículo 11 y 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 23 y los versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: después de de alguien que era un valiente de David, se levantó otro y dice: después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Aquí la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Sama. Era uno de los valientes de David. Y dice que a él le fue confiado un campo de batalla y ese estaba en medio de un campo de lentejas. Y ahora él veía a sus compatriotas huir de los filisteos. La presencia de los filisteos los atemorizaba, los aterrorizaba. Todos huían, pero Sama se paró en el medio del campo de lentejas y él, en otras palabras, estaba diciendo: ni loco voy a dejar este lugar que Dios me dio. Ni loco voy a dejar este lugar que Dios me confió. Y Sama se levantó a pelear contra los filisteos y es muy lindo ver esa expresión final. Dice: y Jehová le dio una gran victoria en aquel día. Cuando yo me paro a defender el terreno que Dios me confió, Dios me va a asegurar una gran victoria. Pero me gusta que ya que estamos cerca, que veamos al valiente anterior de Sama. Observe ahí en 2 de Samuel por un momento, 23, versículo 10. Segunda de Samuel 23, 10 dice que este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él. Este valiente se llamaba Eleazar. Y Eleazar también no dejó el lugar. Vino el enemigo y dice que él peleó y peleó todo un día entero. Y dice que la espada se le pegó a la mano. De tanto pelear, la espada se le pegó a la mano. Y la primera figura que nos viene a la mente es la Biblia, que ella es la espada de Dios, es la espada cortante de dos filos. Y ese pasaje es una invitación o un desafío para nosotros, a que la Biblia siempre esté pegada a nuestra vida, a nuestro ministerio. Eleazar peleó todo un día y la espada se le pegó en la mano. Esa es la clase de combatiente, es la clase de guerrero que Dios necesita. Hombres firmes, mujeres firmes, que ni locos dejen el lugar que Dios les confió. Dios nos dio una iglesia, no voy a dejar mi iglesia. Dios me dio un ministerio, el ministerio de la predicación, de ser el maestro de la escuela dominical, el tesorero de la iglesia, el ujier de la iglesia, una de las voces del coro. Dios me ha dado un lugar. Y aunque el príncipe de este mundo se enoje contra mí, yo ni loco voy a dejar el lugar que Dios me confió. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, y para los que toman nota, el Mateo 27, versículo 41 a 44, allí ese pasaje lo muestra nuestro Señor ya en la cruz. Y dice que frente a esa cruz estaban pasando los sacerdotes, y pasaban los escribas, y pasaban los fariseos y los ancianos de la nación, y se burlaban de él. Dice Mateo 27, 41, dice que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si él es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, la gente lo desafiaba. Y después nosotros sabemos que uno de aquellos dos malhechores que fue crucificado junto al Señor le llegó a decir: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero usando esta terminología de nuestro mensaje, el Señor ni loco iba a dejar su lugar en la cruz. Porque Él vino a este mundo con ese propósito de morir en la cruz para salvar a los pecadores. Él vino aquí a este mundo con ese propósito de dar su vida por nosotros en la cruz. Él era la persona que iba a morir en nuestro lugar. Y Él ni loco podía bajar de esa cruz. Él tenía que cumplir su misión. Era lo que el Padre le había confiado, que Él muriera en esa cruz para poder redimirnos y para poder salvarnos. El apóstol Pablo no dejó su lugar, aunque tuvo que pasar por pruebas y aunque tuvo que pasar por persecuciones, cárceles, aflicciones. Sama peleó en el campo de lentejas, él no dejó su lugar. Eleazar peleó hasta que la espada se le pegó en la mano, él no dejó su lugar. El Señor estaba allí en la cruz y él murió, él no dejó su lugar.
Si estás entendiéndome en esta mañana, hermano, nosotros somos animados en la Biblia a no dejar nuestro lugar. Y podemos aplicar a estas vivencias que estamos teniendo de encierro, de cuarentena por este tiempo. Una cosa extraña para nosotros, novedosa, pero nosotros, hermanos, aquí no tenemos que dejar nuestro lugar, no tenemos que perder de vista nuestra fe, no tenemos que perder de vista lo que Dios nos confió, no tenemos que perder de vista aquellas cosas que Dios nos encargó. No debe disminuir nuestra preocupación por las almas, no debe disminuirse nuestra dedicación a las almas, aunque hay un virus asesino que nos amenaza, que nos acorrala y hasta nos encierra. Yo ni loco voy a dejar mi lugar. Ni loco voy a dejar mi lugar. Pienso ahora en Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Santiago, el capítulo 4 y el versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos a Dios. Así comienza el texto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo nos quiere acosar, el diablo nos quiere intimidar, acobardar, pero la Biblia dice: usted tiene que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa palabra resistir quiere decir: ni loco voy a dejar mi lugar. Ahí viene Satanás con toda su furia asesina. Ahí viene Satanás con todo su enojo, decidido a terminar con mi vida, pero aquí estoy yo, ni loco voy a dejar mi lugar. La Biblia dice: resistir. Aquellos que estudian el idioma griego dicen que esta palabra resistir aquí es la idea de un soldado que cava una trinchera, hace allí un pozo y se pone en ese pozo y ahí espera el enemigo y por nada se va a mover de ese lugar. Esa es la idea de la palabra resistir. Y nosotros tenemos que pararnos firmes, resistir al diablo para ver algo que la Biblia enseña: que Satanás es nuestro enemigo cobarde. Recuerde eso, hermano. El diablo es nuestro enemigo cobarde, porque donde ve un hombre de Dios, una mujer de Dios, firme en la trinchera, no le queda otra cosa que huir. El diablo huirá de nosotros, pero hay que pararse firme. Dice Apocalipsis 12, verso 12, dice que el diablo vino a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y estos son días de enojo, son días de furia del diablo. Por eso dice que aunque el príncipe se enoje contra mí, yo no voy a dejar mi lugar. Aunque el príncipe se enoje contra mí, yo no voy a dejar mi lugar. Y recuerdan, hermanos, aquel texto de Primera de Corintios en el capítulo 10 y el versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es ese, hermano, nuestro desafío. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no se descuide, no se distraiga. El poner demasiada atención en este virus coronado o el coronavirus, el poner mucha atención en eso es parecernos a Pedro en aquella situación de poner la mirada en la tempestad y sacar los ojos del Señor. Y el resultado lo conocemos: comenzó a hundirse en el agua. Y si yo me atemorizo, hermano, mi vida se va a hundir. Y lo que Dios espera de usted y de mí es que ni locos, dejemos el lugar que Dios nos confió. La cuarentena, el encierro, como le quiera llamar, eso no tiene que hacerme olvidar de que yo tengo un lugar en la obra de Dios. Yo tengo una responsabilidad en la obra de Dios. El enemigo está furioso. El príncipe que está en el trono, que está en el poder, está enojado contra mí. Voy a apurar un poquito porque la batería aquí se está agotando, mis hermanos. Le llevo rápidamente al Salmo 69. Rápidamente al Salmo 69. Y dice allí la palabra de Dios, versículo 1. Salmo 69, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Salmo 69 y versículo 1. Vamos a encontrarnos con una expresión que les va a resultar conocida, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Salmo 69 y versículo 1. Dice la palabra: sálvame,
oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos. Los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Aquí podemos verlo a David en un salmo que es conocido como Entre Lirios. Y aquí David está pidiendo a Dios un auxilio, un socorro. Él dice, sálvame, oh Dios. Dice, porque las aguas han entrado en mi alma. Él dice acá que está en cieno profundo, no puede hacer pie. Y ahí los enemigos se levantaron contra él. Y ahora le llevo por un momento al versículo 9. Salmo 69, versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Recuerdan esa frase? Me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles de proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Vamos a analizar esta porción, mis hermanos. Dice aquí, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Recuerdan a nuestro Señor usando esta frase? El celo de tu casa me consume. ¿Qué es la palabra celo? La palabra celo en este pasaje es tener un fuerte deseo por algo que lo hace exclusivo. Eso es celo, tener un fuerte deseo por algo que lo hace exclusivo. Para mí es algo exclusivo, único, la obra de Dios, la casa de Dios. Yo tengo un celo por eso. La casa de Dios, el lugar que hemos dedicado para servir a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, eso no va a ser un boliche bailable, ¿eh? No vamos a permitir, aunque gente quiera traer música mundana, espectáculos mundanos, etc. Nuestra iglesia no va a ser por eso, porque el celo por la casa de Dios, ese sentimiento fuerte, ese deseo fuerte, la casa de Dios es algo exclusivo para que sea dedicado a las cosas de Dios, no para otra actividad. El celo por Dios, mis hermanos, es algo poco entendido por los hombres del mundo. La gente no entiende cuando nosotros tenemos celo por Dios. Cuando usted y yo sentimos celo por Dios, un compromiso con la obra de Dios, con la casa de Dios y con las cosas de Dios, cuando tenemos ese compromiso, el mundo piensa que nosotros estamos gobernados por un fanatismo desmedido. Y por eso nos califican de locos, de fanáticos, de lunáticos, de delirantes. Y usan otra clase de piropos también contra nosotros, ¿verdad? El mundo no entiende nuestro celo por la casa de Dios. El mundo piensa que nosotros tenemos sentimientos exagerados, no hemos vuelto locos. El mundo piensa, mis hermanos, que nosotros tenemos un sentimiento. El mundo dice, esa santidad que ustedes dicen tener, eso no es nada más que hipocresía. El mundo nos ataca y dice que nosotros somos hipócritas, que somos religiosos, fríos. Aquí este salmo usa la palabra denuestos. ¿La notó? Es un término que no se usa en nuestro tiempo. Pero esa palabra que usa David, la palabra denuestos, literalmente significa insulto. Así que la gente del mundo va a insultarnos a nosotros porque nos quieren mover del lugar en que Dios nos puso. Pero por más que lluevan los insultos, yo ni loco voy a dejar el lugar que Dios me confió. Dice aquí que si ayunan, si usted ayuna, el mundo le va a decir, usted es un loco, es un delirante. ¿Cómo va a ayunar? Tiene que comer todo. Si usa la palabra aquí, cilicio. La palabra cilicio era usar una vestimenta áspera. Y a veces esa vestimenta tenía púas, como si fuera un alambre, cosas que pinchaban. Y esa era la vestimenta de cilicio, una vestimenta áspera y a veces con púa
que se utilizaba esas clases de vestimenta para un tiempo de reflexión, para un tiempo de meditación, para un tiempo de penitencia o de mortificación. Hay veces que nosotros, hermanos, por causa de nuestro pecado, estamos tristes, mortificados y tenemos que hacer en cierto modo una penitencia, entrar en silicio y meditar delante de Dios qué estamos haciendo con nuestra vida. El libro de Ageo en el capítulo 1 dice allí, meditad bien en vuestros caminos, y repite el profeta esa frase. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que meditar bien en nuestros caminos, cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos conduciendo nuestra vida. Porque el diablo, el que está en el poder, siempre va a venir a tentarnos para dejar el lugar que Dios nos confió. Pero usted y yo, ni locos, vamos a dejar el lugar que Dios nos dio. Ni loco me voy a mover de ese lugar. Porque cuando yo me levanto a predicar la palabra de Dios, eso para el mundo es una locura. Y por eso nos califican, mire ese loco que grita y que agita la Biblia y levanta sus manos y levanta su voz y hasta puede golpear el púlpito. Y la gente dice, estos están locos, son dueños de una locura. Pero a mí la opinión de la gente y la crítica de la gente no me va a hacer dejar el lugar que Dios me dio. Ni loco voy a dejar mi lugar. Hermano, nuestras convicciones bíblicas, la gente dice, eso es extremismo puro. Que ellos digan lo que quieran, pero yo voy a fundamentar mi creencia y mi estilo de vida en la Biblia, en la palabra de Dios. Ni loco voy a dejar mi lugar. Ellos nos tildan de legalistas, exclusivistas, fundamentalistas y toda una lista de istas usan contra nosotros. Digan lo que quieran, pero yo ni loco voy a dejar mi lugar. El lugar que Dios me confió. Al mundo le molesta nuestra santidad. Al mundo le molesta nuestra fe. Pero mis hermanos, ni loco vamos a dejar el lugar. Carlos Spurgeon, quien en la historia, él vivió como 150 años atrás. En la historia, este predicador bautista, con mucha razón, se ganó el apodo del príncipe de los predicadores. Un tremendo predicador en los púlpitos bautistas. El ministerio de Spurgeon fue un ministerio muy atacado. La prensa lo atacaba mucho. Y el diablo no descansaba. El diablo quería derrumbar el ministerio de Spurgeon. Él estaba predicando una vez, exactamente fue en el mes de octubre del año 1856. Ahí estaba predicando Spurgeon en un lugar que tenía capacidad para 10,000 personas. Y allí los enemigos de la fe habían planeado algo. Querían producir una estampida en medio de tanta cantidad de gente. Y a alguien se le ocurrió a gritar, fuego, fuego, fuego. Todo eso estaba planificado. Y la gente corrió, hermanos, en una dirección y en otra. Y el resultado de esa estampida fue 7 muertos. La prensa lo atacó mucho a Spurgeon. Y escribían cosas así en los diarios de esa época. Lo calificaban como el clérigo cobarde. Lo atacaban a Spurgeon diciéndole que él era un bufón del púlpito. Y también la prensa publicaba por aquel tiempo el muchacho predicador como un modo de mostrar su desprecio. Pero Carlos Spurgeon, él ni loco dejó su lugar. Ni loco dejó su lugar. No le importó las críticas ácidas de la prensa. No le importó la dureza de los ataques del enemigo. Dios le había confiado un lugar. Dios le había confiado un rebaño. Dios le había confiado el ministerio de la palabra, de la predicación de la Biblia. Y él ni loco iba a dejar su lugar. Mis hermanos, ataques vendrán. Muchos. Un día el diablo atacó la iglesia de Galacia. Y cuando usted lee la carta a los Gálatas y le pone atención al capítulo 3 y al versículo 1, en Gálatas el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice así, dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A esa iglesia el diablo la atacó y el diablo se infiltró en esa iglesia a través de los falsos maestros. Esos falsos maestros con promesas, vaya a saber cuáles, quizás de sanidad, de prosperidad, de fama, vaya a saber qué clase de promesas. Lo que sí sabemos es que las promesas falsas que el diablo llevó a la iglesia de Galacia los fascinó. Esa palabra fascinar significa ser encantado, ser seducido.
y también se puede traducir como ser embrujado. Y los Gálatas, con esas promesas de los falsos maestros y esas doctrinas dulces y poéticas, fueron seducidos. Y Pablo les dijo: ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? Porque les ha hecho a ustedes dejar el camino de la verdad. Dejaron de obedecer a la verdad para ir detrás de esas doctrinas de hombre. Y usted llega a la carta de Gálatas, el capítulo 5, y en el versículo 7, Pablo le dijo estas palabras. Le dijo a los Gálatas: vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esto tiene que hacernos reflexionar a nosotros, hermanos. Porque el diablo va a traer una moda, una doctrina o un hombre que nos va a querer hacer desviar de la verdad. Nos va a querer fascinar y nos va a querer hacer abandonar el lugar que Dios nos puso. Pero yo no me voy a dejar a mover por doctrinas modernas, por doctrinas liberales. Yo no me voy a dejar mover por aquellas cosas mundanas que quieren invadir nuestra iglesia. Yo ni loco voy a dejar mi lugar. Yo quiero seguir corriendo bien la carrera. Yo quiero mantenerme en la verdad. No quiero escuchar las voces seductoras del diablo que vienen a través de las prédicas y de los predicadores modernos. Un llamado de atención, hermano, y quizás otro día voy a profundizar en esto. Pero hoy en día en el mundo, en este siglo XXI y en este año 2020, tenemos un promedio de 250 millones de cristianos, de nuestros hermanos en la fe, que están siendo perseguidos y masacrados. Recuerde eso, un mínimo de 250 millones de cristianos que están siendo perseguidos y muchos de ellos son masacrados por la fe. En países de África como Marruecos y Nigeria, y hay otros tantos que tienen un dominio, las doctrinas islámicas y los musulmanes y todo eso. Una mirada a China, mis hermanos. Allí en China los hermanos en la fe son vigilados. En los cultos, que son muy pocos permitidos, les ponen cámaras, les filman las reuniones. Y antes de comenzar la prédica, les hacen cantar el himno chino y les hacen, en algunos casos, jurar fidelidad al Partido Comunista. En China hay un promedio, hermano, de 700 personas por día que conocen a Cristo como Salvador. Es una estadística que tiene algunos pocos años, quizás hoy el número sea mayor, pero por lo menos unas 700 personas al día creen en Jesucristo como Salvador. El cristianismo en China es la mayor cantidad de cristianos en el mundo, están allí, en China. Dios, en medio de la adversidad, está haciendo una gran obra. ¿Sabe? Allí, hermanos, en China y en Corea, la Corea comunista, los hermanos son perseguidos, puestos en la cárcel, torturados, muertos, y algunos de ellos son condenados a trabajo forzado. Estoy hablando de este año 2020. Aquellos que tengan interés en tener un informe más completo de esto, tienen que buscar ahí en el YouTube una prédica mía que se llama Nosotros, los de la otra mejilla. Así, en ese mensaje, Nosotros, los de la otra mejilla, ahí yo explico bien todo lo que pasa en China, en Corea, en África, todo eso. Pero les cuento que nuestros hermanos son llevados a campos de concentración y allí les hacen lo que nosotros literalmente conocemos como un lavaje cerebral. Es decir, que le quieren quitar todas las doctrinas cristianas, le quieren hacer remover su fe, cambiar su fe y volver a sembrar en esas mentes las semillas del comunismo. Es eso lo que está pasando hoy. Y cuando yo miro la iglesia en China, eso es una gran motivación para mí, porque a pesar de una persecución tan cruel, los hermanos ni locos dejan el lugar que Dios les confió.
Ellos permanecen firmes en esa militancia por la fe. Ellos permanecen firmes allí en la obediencia a nuestro Señor. Allí, hermanos, en Irán, por ejemplo, es otro de los países donde nuestros hermanos, solamente por tener una Biblia, son llevados a la horca. Y muy seguido hoy vemos imágenes de predicadores jóvenes que son llevados a la horca, y cuando le ponen esa soga al cuello, los vemos cantar y parten a la presencia del Señor con gozo, y es el gozo de la misión cumplida. Es gente que se está sacrificando realmente por la fe. Ahí en Irán también son torturados, son encarcelados, son exhibidos públicamente de cómo mueren en la horca, pero esa gente tan valiente, hombres y mujeres, nos están demostrando que ni locos dejan el lugar que Dios les confió. Les llevo un momento ya en la parte final de nuestro mensaje a Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2, allí encontramos con una frase que nos va a hacer meditar en esta mañana. Apocalipsis, el capítulo 2 y versículo 10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Es un mensaje allí a la iglesia de Esmirna. Y dice Apocalipsis 2, verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que esta doctrina, hermano, no es algo nuevo. Desde la historia, desde los días de aquella iglesia de Esmirna, el diablo tenía esta actividad de echar a nuestros hermanos en la cárcel, con la intención de intimidarlos, con la intención de hacerlos abandonar la fe, de hacerlos abandonar el lugar que Dios les confió. Pero aquellos hermanos de ayer y los de hoy, ni locos dejan su lugar, ni locos dejan el lugar que Dios le ha confiado. Y ellos tienen promesas de premiación, de recompensa, porque dice el texto: sé fiel hasta la muerte y Dios te va a dar la corona de vida. Y aquellos que viven en fidelidad, y que la fidelidad es parte de su vida diaria. La vida, hermano, es una corona. La vida es un premio. Es la gran bendición de poder vivir una vida de fidelidad al Señor. De levantarme en contra del príncipe que está en el poder, que no le gusta mi prédica, no le gusta mi doctrina, no le gusta mi fe, no le gusta mi estilo de vida espiritual, no le gusta mi santidad, el que está en el poder. El príncipe puede enojarse, pero yo ni loco voy a dejar mi lugar, porque Dios me puso en este lugar. Si me está entendiendo en esta mañana, hermano, ni el virus, ni ninguna otra amenaza que nosotros padezcamos como cristianos tiene que hacernos dejar el lugar que Dios nos confió. Ni locos, hay que dejar el lugar. Ahí que estamos cerca de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 11, hay una expresión alentadora allí. Dice Apocalipsis 12:11, dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pablo había escrito en Hechos 20:24, dice: yo no estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. La predicación del Evangelio. Esa era la carrera. Y aquí dice que hay gente que ha menospreciado su vida, y dice aquí este pasaje que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero, esa presencia de Cristo en nuestra vida, la presencia del poderoso Espíritu Santo en nuestra vida. Eso va a hacer que permanezcamos en el lugar que Dios nos confió. No van a apagar la fe, no nos van a mover de nuestra fe, no van a terminar con nuestra militancia en el camino del Señor. Ni locos vamos a dejar nuestro lugar. Hoy somos atacados de todos los lugares. Desde la política nos atacan desde la sociedad. Ese Salmos que leíamos, recuerdan el 69, la última parte, me olvidé de comentarle, aparecía la palabra, dice: nos aherían los bebedores, es decir, que hasta los borrachos hacen canciones contra los cristianos. Cuando vamos a la iglesia, aquello un domingo, y esos borrachos que están amanecidos ahí en la plaza, o que están ahí en la puerta del bar o de la cantina, y ellos hacen cánticos contra nosotros, ahí van los locos, los aleluya, y una cantidad de términos usan. Hasta los borrachos tratan de desalentar nuestra fe, tratan de apagar nuestra obediencia. Pero nosotros vemos hoy, los homosexuales se levantaron en el mundo.
y empezaron allí como el movimiento de LGB y luego fueron el LGBT y no sé qué, ya deberían usar todo el abecedario, porque cada día hay más. Y ellos, hermanos, nos atacan a nosotros, ¿no? Y realmente lo que a ellos les molesta es nuestra fe y es nuestra santidad y es nuestra obediencia a Dios. Y ellos allí, hermanos, nos atacan porque nosotros a través de la predicación y a través de nuestro estilo de vida ponemos al descubierto su incredulidad y su inmoralidad. Porque realmente ellos tienen prácticas que Dios desaprueba, prácticas pecaminosas. Por lo tanto, ellos nos atacan, nos quieren sacar del lugar, quieren apagar. Hay leyes, hermanos, aún aquí en la Argentina, donde no se puede predicar contra ellos porque hay amenazas de cárcel y de multa, que hagan todo lo que quieran, que me lleven a la cárcel, que me multen. Pero yo ni loco voy a dejar mi lugar. El lugar que Dios me confió, allí tengo que estar, allí tengo que permanecer. Los humanistas nos atacan, ellos quieren desplazar a Dios y poner al hombre en el centro. Los ateos nos atacan a nosotros, hermanos. Hay muchos que quieren hacernos mover del lugar, pero yo ni loco voy a dejar mi lugar. Estamos, hermanos, frente a fuego cruzado. Somos desafiados. La Biblia dice allí en Filipenses que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Es ese nuestro desafío, a pesar de todos los ataques que sufrimos. Tenemos que nosotros, hermanos, que resplandecer, como la luna, como el sol, como las estrellas. Dice la Biblia, resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Y termino, hermano, con dos textos. Uno recordando a Josué capítulo 1, versos 7 a 9, que entre otras cosas dice allí que no temas ni desmayes porque Jehová, nuestro Dios, está contigo. Esfuérzate, sé valiente. Y después dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y es eso lo que necesitamos, hermano, en estos días. Ese coraje santo, esa valentía. Porque el que está en el poder, el que está en el trono, está enojado contra nosotros. Pero nosotros ni locos vamos a dejar nuestro lugar. Termino, mis hermanos, con una lectura en el Salmo 144 y versículo 1. Y ese es nuestro texto final. Salmo 144 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. A gloria a Dios, ¿no? Y bendito sea el Señor. Dice aquí el texto, hermano, Él adiestra mis manos para la batalla. El enemigo viene con furia, con vehemencia, pero Dios me ha preparado a mí como su guerrero, su obrero. Mis manos están listas para la batalla. Y dice el texto, mis dedos están listos para la guerra. Que venga el enemigo con toda su furia, pero yo, y espero que ustedes, ni loco dejemos nuestro lugar. Bueno, yo deseo que Dios bendiga su palabra en esta mañana, mis hermanos, y que Dios bendiga sus vidas. Y dejo ahí a hermano Saúl, o no sé quién, va a guiarnos en la parte siguiente de la reunión.